días, queridos radioescuchas. Estamos en su programa Universidad y Vida de su periódico El Cambio de Michoacán. Esta mañana nos acompaña el doctor Salvador García Espinosa. Él es el director de Planeación Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, muy bienvenido. Salvador, bienvenido. Gracias, Ernesto. Buen día. Gracias. Mira, una primer pregunta que me gustaría hacerte es: ¿cuáles son las funciones principales de la dirección que está a tu cargo hoy en la Universidad Michoacana? Bueno, la dirección de planeación se conformó con el objetivo de hacer coincidir en tiempo y en espacio una serie de gestiones de recursos que tienen que ver tanto con recursos extraordinarios, que digamos tiene que ver con el financiamiento para infraestructura y para equipamiento, con la planeación educativa en términos de la nueva oferta, el crecimiento de la matrícula y las necesidades. Esto para que no pase, como en algunas ocasiones llegó a suceder, que se gestionan recursos, digamos, para un edificio, se construye el edificio y no se tiene el mobiliario, no se tiene el equipo. O bien se gestiona el recurso, se obtiene equipo y no se tiene el laboratorio donde funciona este equipo. Supongo que esta planeación, esta manera precisamente de visualizar que se tengan los recursos para los diferentes proyectos, se hace en base a diagnósticos, necesidades que de una u otra manera tienen que ver con qué está demandando la sociedad michoacana, por ejemplo, si, no sé, el área de ingeniería química requiere la carrera y entonces nuevos laboratorios, etcétera. ¿Cómo establecen ese vínculo para determinar a qué le dan prioridad dentro de lo que construyen, dentro de lo que desarrollan como proyectos? Bueno, hay básicamente tres aspectos que se coordinan desde la Comisión de Planeación. Una es la elaboración de los planes de cada una de las dependencias, donde se establece su crecimiento y su potencial. El otro son unos estudios que le hemos llamado de pertinencia, en términos de una evaluación de qué tan pertinente es el programa educativo que se imparte con respecto a dos parámetros fundamentales. Uno es el desarrollo de los egresados y otro es la demanda del mercado. Es decir, qué tan pertinente es el ingeniero o el abogado o el arquitecto que se está formando con respecto a la competitividad que se espera en el mercado laboral. Esos son los parámetros que nos permiten ubicar y a partir de los cuales se decide si alguna licenciatura o programa tiene que modificar su plan o tiene que actualizarlo o tiene que hacer algún ajuste ahí. ¿Y alguna vez ha sucedido que se han enfrentado a la situación de decidir si cerrar una licenciatura, una carrera, un programa académico? Hasta la fecha no, porque más que cerrar, lo que se busca con estos programas en todo caso sería reorientar. Es decir, si el énfasis en alguna carrera tiene que ver, no sé, digamos con alguna opción terminal o con alguna parte teórica y después se ve que en el mercado tiene que ver más con otro sistema o otra especialización, pues se reorientan las materias o se reorientan los laboratorios para darle el perfil que nosotros denominamos dos fundamentales, el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Pero más que cerrar, es reorientar, es decir, actualizar, capacitar mejor, modernizar los laboratorios para que los alumnos practiquen con lo que ya se van a enfrentar en el mercado y no que nos llegue una situación desagradable que fuera que al momento de entrar a la empresa o al momento de ya estar laborando, viera equipos que nunca ha observado ni ha trabajado en la práctica en la escuela. Y en el sentido de saturación de carreras, saturación de campos laborales, por ejemplo, sabemos que prácticamente todas las universidades privadas y públicas que hay aquí, la universidad pública que hay aquí en Michoacán tienen la carrera de psicología, la carrera de derecho, son como las licenciaturas clásicas, dijéramos, ¿no? Y esto de una u otra manera pareciera o haría creer, así muy desde fuera, que se tienen muchos psicólogos, o que egresan muchos psicólogos, o que egresan muchos abogados, medicina, no sé. ¿Cómo establecen estudios, análisis para no saturar al mismo tiempo de poder ofrecer las licenciaturas que, pues, de una u otra manera tienen todavía demanda, ¿no? Bueno, primero que nada, siempre partimos del hecho de que la universidad, en este caso la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por ser la principal universidad pública, tiene, digamos, la responsabilidad de dar educación a cuanta gente le pida un espacio educativo. Es decir, cualquier persona que toque la puerta, siempre tendremos que buscar una opción donde educarla.
Esto lo tenemos que cruzar, vamos a llamarle así, con una serie de capacidades en términos de infraestructura, de profesores y de laboratorios, para determinar cuál es la capacidad máxima en términos de dar una educación con calidad. Actualmente el 95% de los programas educativos en la universidad están considerados como de calidad. Entonces, para garantizar esa calidad educativa, tenemos que generar un equilibrio entre las necesidades y la oferta, que es tal, digamos, el caso más evidente es el de medicina o en el área de la salud, que tiene que ver con la capacidad de cuántos profesores tenemos para enseñar, cuántos espacios, digamos, en aulas, cuántos lugares en los laboratorios, pero sobre todo y fundamentalmente, y esto no le atañe a la universidad, pero es un factor fundamental, cuántos espacios clínicos hay, es decir, cuántas camas sensables hay en la localidad o en el estado donde los estudiantes puedan hacer su práctica, porque hay una serie de materias que van a ser de práctica o de trabajo en los hospitales. Entonces, si tenemos un X número de camas, pues hay un indicador que dice que más o menos tantos alumnos, 3 o 4, dependiendo de las materias, por cama. Entonces no pudiéramos tener, digamos, más de 3,000 alumnos si solo hay 1,000 camas, por poner un número, ¿no? Entonces hay un indicador que nos limita el número de alumnos en el área de la salud, porque tiene que ver con la disponibilidad de camas sensables en el estado de Michoacán. Y este tipo de necesidades, ahorita el caso es muy claro, el que pone en medicina, imagino tienen reuniones, tienen aparte de analizar datos, con los distintos sectores, reunión con empresarios, reunión, no sé, con autoridades gubernamentales, hospitales privados, supongo, para poder hacer estas decisiones. Es decir, cómo finalmente logran vincularse con los distintos sectores como para poder ir determinando cuáles son los límites que van a poner a su matrícula, a su ingreso, etcétera. Hay, digamos, diversos canales. Hay, en el caso, por ejemplo, muchas empresas y el propio gobierno, en algunos casos el gobierno municipal, se acerca a la universidad, a algún funcionario, al rector mismo, para solicitarle, digamos, que se abra una nueva sede, por el caso de las extensiones universitarias, o que por qué no se imparte una nueva carrera. Tal es el caso, por ejemplo, así surgió Comercio Exterior en Lázaro Cárdenas, o Tecnología de la Madera en Ciudad Hidalgo, o Contabilidad o Derecho. Son carreras que se han ido, si bien demandando, pero también analizando para ver la capacidad real que tiene. Más o menos el 70% de la matrícula en la universidad es de fuera del municipio de Morelia. Entonces, hay dos opciones ahí, o dos visiones. Una es que en estas extensiones universitarias, como la que tenemos en Ciudad Hidalgo o en Lázaro Cárdenas, la matrícula se disperse y no solo venga a Morelia, sino que acuda a estas dos sedes, o bien que se distribuya de manera diferencial dependiendo de las carreras, de acuerdo con el entorno socioeconómico y regional de cada una de ellas. Es decir, abrir carreras que sean más propias de la región y que si alguien tuviera que estudiar, por ejemplo, el caso de Comercio Exterior, pues no tuviera que venir a Morelia, sino que fuera a Lázaro Cárdenas a estudiar esa materia en Comercio Exterior. Agronegocios, que está en Uruapan, pues no tendrían por qué venirle a estudiar aquí a Morelia, sino en Uruapan, donde está una buena parte del sector agropecuario, más vinculado al perfil del egresado que tenemos. Suena muy interesante porque es una visión muy diferente a la que se tenía 70s, 80s, quizás hasta los 90s de las universidades, que se volvieron ámbitos muy centralizados. Y entonces, fuera la carrera que fuera, prácticamente la gente tenía que acudir a la capital del estado que fuera, pues, a estudiar. Y ahora, por lo que veo, estos análisis están implicando pensar en satisfacer necesidades locales y ahí poder llevar al estudiantado para que se vincule más directamente con el sector que corresponda, en este caso, por ejemplo, maderero o agroindustrial o de comercio exterior, como en Lázaro Cárdenas. Esta visión que está ahorita y que están planteando, ¿a partir más o menos de qué época considera que fue desarrollándose? Bueno, yo creo que es un cambio permanente de la universidad, pero también paulatino, ¿no? Pudiéramos hablar que de 15 años a la fecha, la universidad ha tenido que modificar, digamos, su perfil tradicional por dos aspectos fundamentales. Uno, porque el recurso siempre va a ser limitado.
y como universitarios necesitamos generar, digamos, nuevas fuentes de ingreso. Y una de ellas, pues son esta combinación entre la universidad y la empresa, ya sea a través de la prestación de servicios, ya sea a través de convenios para realizar investigaciones propias que le sirvan después a la empresa, como es la cuestión del desarrollo de patentes, o bien porque el mismo mercado competitivo está obligando a que la universidad voltee a ver cuál es este mercado para reorientar la mejor formación de sus egresados. Es decir, no podemos estar formando alumnos como si estuviéramos aislados de la dinámica comercial. Por eso es que surgen las nuevas carreras o los nuevos enfoques. Eso me lleva a un planteamiento también. Cuando se centralizaba mucho y los estudiantes acudían a la capital, se presentaba el fenómeno de que muchos de ellos ya no querían regresar a sus lugares de origen. Me imagino que ahora con esta nueva perspectiva, ese tipo de situaciones se revierte porque al atender necesidades locales, ser personas de ahí, se quedarán ahí para fomentar también el progreso y no tendrán que buscar en otras ciudades trabajo, dijéramos, ¿no? Muchos estudiantes que vienen a la capital, y lo mencionaba hace rato, un gran porcentaje vienen de los municipios fuera de Morelia, deciden quedarse aquí y algunos de aquí deciden ir a una capital más grande, por ejemplo. Y entonces los municipios que no tienen este crecimiento dejan de crecer también, dijéramos, porque los estudiantes, la fuerza de trabajo se está yendo, porque se va a las escuelas y luego de la escuela va a otra ciudad, etcétera, etcétera. ¿Sí será que ahora con este nuevo esquema se quedarán, empezarán a fomentar el desarrollo local? ¿Tendrá alguna implicación en eso? Muy interesante la pregunta, Ernesto, y muy complicado el reto. Lo que hemos observado ahorita hasta la fecha con la experiencia tanto en la extensión en Uruapan, en Apatzingán, en Ciudad Hidalgo y en Lázaro Cárdenas, además de los nodos que tenemos de educación a distancia en otras 11 localidades, es que de alguna manera cuando se hacen los estudios y cuando se le pregunta a los jóvenes qué quieren estudiar, seleccionan una carrera que ellos saben que está en Morelia. Cuando se abre la carrera, digamos, en Lázaro Cárdenas, entonces el joven piensa en otra carrera distinta. Y esto tiene una lógica porque es la oportunidad que tiene el joven de salirse de su casa, de irse a vivir, de independizarse, de ampliar su visión, y entonces va a buscar siempre una carrera, o en la mayoría de las veces va a buscar una carrera que no se ofrezca ahí mismo, porque es la oportunidad que tiene de salirse. Cosa que desde el punto de vista profesional es muy, muy rico, porque imaginemos el perfil de una persona que en cualquier localidad estudiara el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad en el mismo entorno geográfico, pues sería muy poco enriquecedor. Entonces, de esta manera tendríamos que combinar, por eso hablamos de carreras que no se impartan en otro lugar de la región para que la gente acuda a esa localidad. Y esto tiene que ver también con la idea de que la mayoría de los ayuntamientos o en la mayoría del sector gobierno se piensa que si se abre una sede de la universidad, automáticamente se va a impulsar el desarrollo de esa localidad, porque lo ven en Morelia. Morelia vive en buena parte de la actividad estudiantil y docente. Pero cuando la universidad abre la sede por sí sola, no termina por detonar ese crecimiento, esa demanda de casas de asistencia, de comedores, del mercado de los profesores, de una actividad cultural y demás. Aquí lo interesante y lo necesario, por eso digo que vamos apenas avanzando, es que estas sedes de la universidad vayan acompañadas de otra serie de infraestructura y de inversiones del mismo gobierno para ir, digamos, en paquete. Es decir, no es lo mismo abrir nada más una sede de la universidad que abrir una extensión de la universidad, instalar un hospital o instalar unas oficinas. Y entonces ir en paquete 3, 4 inversiones fuertes del gobierno del estado para que en verdad detonen el desarrollo local de estas localidades y ser complementarios. Eso es muy interesante, Salvador. Me parece que uno se va con la idea precisamente de este crecimiento automático, porque llegó una sede de la universidad y entonces como que movería prácticamente otras instancias. Pero por un lado está el fenómeno que mencionas de implicar otra infraestructura que complemente o que acompañe, pero me llama la atención particularmente el fenómeno en el caso de los jóvenes. Esto que dices es muy cierto. Si solo ahí estudió todo, su visión se puede ver muy restringida. Y entonces busca otras posibilidades, otras alternativas.
Esto supondría entonces que al crear una sede, no solo se está esperando que estudien los que viven ahí, sino que vayan de los municipios cercanos o lejanos incluso a vivir ahí, y que presupondría en el mediano plazo, por ejemplo, comedores, hospedaje, librerías, bibliotecas, como un proceso paulatino, derivado precisamente de la sede universitaria. Si se acompaña de otras instancias como hospitales o oficinas y demás, esto evidentemente posibilitaría un crecimiento mayor. Eso entiendo, esa es la lógica. Se va complementando. Ahora, esa sería, digamos, una visión si empezamos desde la licenciatura, que es la parte, digamos, más difícil y el camino más tardado. ¿Por qué? Porque los primeros egresados tardarían 5 años, porque para impartir clases en la universidad, dado los principios de calidad, tendríamos que tener un personal docente que tenga mínimo maestría. Y en muchas de estas localidades no existe el personal con esa preparación. Entonces tendría que llevar de Morelia, pero no existe porque está ocupado, se tendría que contratar, y esa posibilidad en la universidad, dada la situación financiera, también está un poco cerrada. Pero si pensamos las extensiones universitarias desde los posgrados y desde la investigación, por poner un ejemplo, que un doctorado, un centro de investigación que tuviera que ver con, vamos a poner el ejemplo del pescado blanco. Tenemos en la universidad un grupo de investigadores que ha desarrollado en cautiverio la reproducción del pescado blanco. Si lo trasladáramos a Pátzcuaro, y ese grupo de investigadores, por su propio perfil y demás, no solo hacen investigación, sino que tienen con ellos una serie de tesistas de maestría y de doctorado que en algún momento pudieran dar docencia. Y entonces ya tenemos, digamos, la masa crítica, que es la fundamental, que son doctores o maestros que puedan dar un programa, no cualquier programa de licenciatura, sino uno vinculado a cuestiones de acuicultura, por decirlo así, que tiene que ver con la región. Pescado blanco, Pátzcuaro, dinamiza la actividad gastronómica, porque ya hay muy poco pescado blanco, y de ahí a lo mejor pudiéramos hablar de una carrera que tuviera que ver con gastronomía o con idiomas para el mismo personal, y entonces sí nos vinculamos con programas de la región a la actividad económica de la región. Pues era muy interesante y te agradecemos el que hayas estado aquí en el programa. Lamentablemente el tiempo se va muy rápido, esperemos volver a contar contigo para continuar. Una pregunta que se va a quedar en el aire será: ¿qué tanto impacta ahora que se vino la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué ha impactado en términos de la región y obviamente en la Universidad Michoacana? Esa pregunta la dejamos en el aire para otra posterior visita a Salvador. Te agradecemos mucho. Unas palabras de despedida, ¿quieras? Pues el agradecido creo que soy yo, Ernesto, primero por la invitación, al público por escucharnos, y decirles que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el rector ha sido muy claro: buscaremos siempre las opciones para darle educación a toda la persona que se acerque a buscar un espacio educativo. Muchas gracias, Salvador. Pues, queridos radioescuchas, nos despedimos de su programa Universidad y Vida, de su periódico Cambio de Michoacán. Muchas gracias.